Bienvenidos a un nuevo encuentro de Fundido a Negro. Hoy nos encontramos con dos grandes autores del género. Molfino lamentablemente no pudo venir. Los que son seguidores del género saben que tuvo un incidente cardíaco en las últimas semanas. Posiblemente esté acá con nosotros el mes siguiente en una mesa que vamos a hacer con los argentinos nominados para la Semana Negra de Gijón de este año. Hoy nos acompañan entonces el maestro Rubén Tiziani. Tiziani nació en Vera, provincia de Santa Fe, en el año 1937. Es escritor, guionista, periodista. En sus novelas entre sus novelas podemos mencionar Las Galerías, Los Borrachos en el Cementerio, Noches sin luna ni soles, El Desquite, Todo es triste al volver y Un tiburón de ojos tristes. Dos de las novelas fueron llevadas al cine: El Desquite, dirigida por Juan Carlos de Sanso, y Noches sin lunas ni soles, dirigida por José Martínez Suárez. Es autor de una adaptación para la televisión del Túnel de Ernesto Sábato, que dirigió Mario Sábato. Además escribió el guión de la película Seguridad Personal, dirigida por Aníbal de Salvo. Guillermo Orsi nació en Buenos Aires el 8 de noviembre de 1946. Su carrera literaria se centra en la novela negra. Ganó premios tan importantes como el MC en el 78 por El Vagón de los Locos, El Umbriel y La Semana Negra por Sueños de Perro, 2004. Ciudad de Carmona por Nadie ama a un policía. Y el Dashiell Hammett, que otorga la Semana Negra de Gijón a la mejor novela de género negro por Ciudad Santa. Sus últimas obras fueron Fantasmas del Desierto, también nominada a Hammett, y Siempre hay alguien a quien matar, que editó en nuestro país Revólver. Vamos a ver, como todos los meses, un breve video que hace referencia a los autores que nos acompañan. Un maleante es atrapado por la policía, pero logra escapar para ayudar a un viejo amigo caído en desgracia. Una sugestiva mujer aparecerá en su vida, amenazando con hacerlo sucumbir al trágico destino de la delincuencia. Tienes que elegir, Cairo. ¿La mujer o el oficio? Ya elegí. Largo el oficio. Alberto de Mendoza y Luisina Brando en Noches sin lunas ni soles, de José Martínez Suárez. Aceptaré que he nacido de nuevo cuando un balazo ponga fin a mi presunta segunda vida. Cuando volví de Malvinas, creí que el pueblo argentino estaría en las calles, si no para vitorearnos, porque habíamos perdido, al menos para consolarnos, calentar el alma de los congelados en las islas. No había nadie. Nos desembarcaron de madrugada y entramos en los cuarteles sin despertar a la guardia, como un ejército enemigo, empujándonos unos a otros en la oscuridad, llorando de odio y algunos todavía de terror. Se había acabado la guerra. Nos apagaron la luz en mitad de la carnicería y nos sacaron por la puerta de servicio. Heridos, mutilados, muertos o condenados a hacerlo en 1, 2, 10 años. Todavía adolescentes, habíamos resistido a los soldados ingleses y a sus mercenarios gurkas. Nos habíamos cargado a unos cuantos, los que pudimos. Pero al mirarnos por primera vez en los espejos, descubrimos que nuestros enemigos éramos nosotros mismos. Antes de ir a Malvinas, la guerra era asunto de yanquis contra nazis, películas rusas insoportablemente lentas, la serie de televisión en blanco y negro Combate, soldados con cascos ladeados, sueltos, a lo cowboys, cigarrillo apagado que cuelga de la comisura, mirada penetrante, vencedora. Mientras nuestros propios oficiales nos mataban de hambre y de frío,
y nos estaqueaban sobre la nieve por haber robado el alimento que ellos acaparaban. Rambo empezaba en los cines su campaña militar de un solo hombre, reventando a balazos de Hollywood a los miles de Vietcongs que 5 años antes habían tomado Saigón para rebautizar la ciudad Ho Chi Minh. Nos desembarcaron de madrugada, como a leprosos, soldados de un ejército invasor sin oficiales, solos y ciegos. El pueblo, que días antes nos había empujado fiesteramente al patíbulo, había desaparecido de las calles. Estaba triste. No porque hubiéramos perdido la guerra, sino porque la Argentina había quedado eliminada en el Mundial de Fútbol de España. Hacía frío esa madrugada, mucho. Por un momento extrañé el clima polar de las islas. Vos no estabas. ¿Quién iba a avisarme que volvíamos? Tampoco, y de eso tardé mucho en darme cuenta, era yo el que volvía. Ahí estamos. Los dos significan o significaron o encarnaron un renacimiento para el género en diferentes momentos. Me gustaría que nos hablen por qué el género policial, qué es lo que los convocó a ustedes y qué diferencias marcaron con el género en el pasado. Sí, voy a empezar yo porque soy el más viejo en editar, ¿no? Y también el más viejo. Pero tengo mucha experiencia en eso. Ahí en el medio están 2 de mis hijas, así que me acostumbré con ellas a ser el más viejo en las reuniones. Porque una vez, cuando tendrían 15 años, las acompañé a un recital de rock, el primero que fui en mi vida, a Luna Park, y miré, había 5.000 personas. Y yo dije, miré así, dije, soy el más viejo entre 5.000 personas, así que esto está bárbaro. Bueno, mire, yo no sé los otros escritores si saben por qué escriben, si saben para qué escriben, si los mueve, si saben lo que los mueve. Yo nunca supe lo que me movió a la escritura. No supe por qué a los 15 años. Sí, la única vez que supe por qué fue por imitación. Conocí a un boliviano a los 15 años. Yo era cadete en una empresa metalúrgica. Y un día apareció un boliviano y yo iba siempre con libros, leía mucho Cowboys en esa época, de la colección Rastros de Bruguera. Bruguera tenía, cuando yo era chico, 2 colecciones, una de policiales, curiosamente, que se llamaba, no me acuerdo cómo, y Rastros, que era de western. Bueno, al revés era, no importa. Y el boliviano me veía pasar con libros, y un día me encara y me dice, cumpa, me dice, ¿usted no me puede prestar algún libro? Entonces yo le digo, mire, yo leo otras cosas nomás. Dice, no, una cosa, poesía no tiene. Ah, sí, le digo, tengo Rubén Darío y Amado Nervo, que era lo que yo leía en esa época. Y me dice, bueno, no importa. ¿Y usted qué hace? Le digo, yo escribo poesía. Ah, sí, le digo, sí. Entonces me da unos poemas. Y yo me pareció, sí, yo dije, era un boliviano chiquitito, así. Dije, si él escribe poesía, yo que leo desde que de ateo, soy capaz de escribir poesía. Y me puse a escribir poesía, a los 15 años. Tuve 10 años escribiendo poesía, hasta que me di cuenta
que estaba en el rubro equivocado. Y empecé a hacer lo que se llamaba en la época, me desvié del tema, ¿no? Bueno, me fui a la prosa poética. Bueno, estoy resfriado. La no policial aparece en mi literatura. Después ya no tengo que explicar porque ya había empezado a escribir y tenía que seguir escribiendo. Ya está, ya me había acostumbrado. Escribí una primera novela que tenía que ver con mi infancia, que se llamaba originariamente se llamó Las Galerías, la editó Porrúa, con el título de Las Galerías, pues yo le había puesto uno mucho más largo, que solo entendían los santafesinos, como acá mi amigo Alanís, que está aquí, que se llamaba de las innumerables desgracias y desventuras que produce el mío mío. El mío mío es una yuya, es un yuyo venenoso que enloquece a las vacas. Por le dijo, bueno, póngamelo en la galería, Tizani. Y pudimos en la galería. Yo no iba a discutir con el editor de García Márquez de Cortázar, ¿no? Entonces, después de eso yo escribí una novela que se llamó Los borrachos en el cementerio, que tampoco era una novela, la galería tampoco era una novela, era un rejunte de historias infantiles. Y Los borrachos en el cementerio eran un rejunte de historias de marginales del conurbano oeste de la provincia de Buenos Aires. Pero es un libro interesante porque es una experiencia de fusión eso ya lo hizo Roberto Ara a su manera en otros tiempos, no pretendo compararme con él y no fue mi intención, pero me interesaba ver cómo funcionaba el habla popular, el habla marginal, no todavía carcelaria, sino con el habla literaria, porque además para mí la literatura comienza y termina en la palabra. Es la palabra toda la verdad, es esa música, es esa cadencia. Lo demás, lo que uno construye con las palabras, diría que es casi secundario. Las historias son, pero la palabra en sí es como lo sagrado de escribir. Entonces yo quería ver cómo funcionaban esos dos sonidos. ¿Sí? Y eso me acercó a la cosa marginal, digamos, ¿no? A pesar de que yo me pasé la vida en bares, y canchas, pero y de pronto un día hice una nota periodística para la revista 7 Días que duró una semana. Estuve en una cárcel en La Pampa y me vinculé con una serie de delincuentes que tenían 15 o 20 años de preso, ¿no? Hice muy buena amiga con uno de ellos. Nos hicimos casi amigos. Y yo grabé mucho para la nota. Incorporé entonces ese otro lenguaje, el lenguaje carcelario. Y un día, a varios años después de eso, dije, a ver, se puede escribir una novela policial con todo este lenguaje que hice yo. Y empecé a escribir Noches en Uranisoles. Empecé y seguí, y bueno, la terminé. Tuve muchas discusiones con mis amigos por el final. Nadie quería que se muera el héroe, pero bueno, así nació para morirse ese pobre. Y después yo hice alguna especulación, porque ese libro yo lo escribí a principios de los años 70,
y se publicó en el 75, cuando la violencia ya había estallado en la Argentina con todo su fragor, ¿no? Entonces yo imaginé que a lo mejor, no estoy seguro, era la manera en que yo tenía de referirme al mundo que estaba viviendo. Pero no estoy seguro, no hubo un propósito, sino que en realidad yo escribí esa novela por una razón, porque mis dos primeros libros habían sido experimentales y ese tipo de cosas. Y yo dije, bueno, ¿qué es el género más exigente desde el punto de vista del rigor de construcción? La novela policial. Pero la novela policial requiere una serie de requisitos, valga la redundancia, que si no están es una porquería. Tiene que tener una historia con tensión, tiene que haber buenos y malos, tiene que haber perseguidos y perseguidores, y tiene que tener sobre todo una cadencia y un desarrollo de tensión y suspenso, y además tiene que tener un remate, tiene que terminar, no puede terminar en una frase heroica o, ¿no? Bueno, entonces dije, bueno, me voy a poner a escribir. Así que se la dejo a Orsi, podría seguir horas por esto, porque cuando uno no trata de dilucidar lo que no sabe, entonces puede hablar eternamente. Seguimos. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era, ¿por qué escribimos novela policial? Es demasiado grande para mí esa pregunta. Yo creo que escribo realmente novela policial, y no lo digo porque esté acá el responsable, por culpa de mi compañero y maestro Rubén Tiziani. ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha bien, yo te escuché perfecto. No, porque tuve la desgraciada fortuna de ganar un premio que en su momento era importante, el MC, con un libro de relatos en el año 77-78, poco antes del mundial el famoso mundial de Kempes y toda la historia. Y uno de los jurados eran Ulises Petit de Murat, María Granata y RT, Rubén Tiziani. Cuando llegó la hora de la presentación de la novela, que era el premio de la publicación del libro y 4,50, o sea, los pesos que por lo general arriesgan los editores para 5.000 mangos, ¿sí? ¿En qué lo gasté entonces? ¿En qué lo gastaste, Ter? Bueno, me presentó Rubén Tiziani en una librería muy paqueta, en el centro, cerca de la calle Santa Fe, y nos hicimos compinches, amigos, y yo necesitaba una especie de mentor. Yo escribo desde antes, siempre lo digo a fuerza de repetirlo, desde antes de aprender a escribir, porque creo que la literatura es una maldición. Es como llevar un gen que uno no elige y está ahí. Y está jodiendo, en algún momento aparece, uno trata de sofocarlo porque todo el mundo le dice, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y voy a ser ingeniero, médico, no se te ocurra ser escritor. Bueno, que es un hobby, te dicen. Ah, sos escritor. Y aparte, ¿qué haces en serio para bueno, esas cosas que todos conocemos, que todos los escritores padecemos? Publiqué ese libro de cuentos, que tuvo como 20 ediciones, o 20 libros, no sé qué se vendieron. Bien. Y seguí escribiendo, seguí aprendiendo a escribir. O sea, uno vive aprendiendo. Yo creía, cuando me premiaron este libro, El Vagón de los Locos se llamaba, quería saberlo todo. Ya me subí al podio y dije, soy un vencedor. La primera crítica que salió del libro, en el diario La Opinión, que si mal no recuerdo ya estaba intervenido por la Marina, andaban ahí metidos. La Marina era la que nos manejaba, no sé. No sé cuál. Y la publicó, la firmaba un crítico, que voy a omitir el nombre, pero me decía
no me decía a mí, le decía a los lectores de La Opinión, que el premio MC tiene una larga tradición una rica tradición de escritores de mucho fuste, como Beatriz Guido y no sé tantos otros, pero que ese año se habían equivocado los jurados. Y yo recuerdo, estaba trabajando, en ese momento me habían echado, yo era visitador médico, me echaron del trabajo, porque era delegado gremial, estaba trabajando vendiendo azúcar y alcohol. Estaba sentado en mi Citroën 13B buscando clientes, me había casado hace poco, ya estábamos en plena dictadura, y leer esa crítica me provocó un acceso, no de llanto, pero de bronca, de furia. Bueno, dije, este hijo de puta no quiere que vuelva a escribir, por el crítico que me había hecho. Por suerte lo tenía a mano a mi amigo Rubén Tiziani. Bueno, y él me fue llevando, escribí una novela enorme, como de 600 páginas, que por algún lado la tengo, escrita a máquina. Es decir, pasada a máquina, escrita primero a mano. Fueron largas noches de por lo menos 2 o 3 años en plena dictadura. Yo trabajaba entonces en una agencia de publicidad, trabajaba hasta las 6, 7 de la tarde, llegaba destruido, arrastrándome, me encerraba en la cocina. Mi mujer trabajaba en ese momento en una clínica odontológica, ella volvía del trabajo a las 10 de la noche, y yo en esas 2 o 3 horas que tenía me cebaba mate y escribía furiosamente, perversamente, desesperadamente, escribía y escribía. Cuando terminé ese libro, que se llamaba Show de Sobrevivientes, título bien acorde a la época, se lo pasé al pobre Tiziani. Bueno, vino una noche a comer con la mujer y me hizo una crítica a medias elogiosa y a medias demoledora. Me dijo, está muy bien esta barba, pero tenés que hacerla de nuevo. Dije, este hijo de puta lo manda a la mierda. ¿Quién es Rubén Tiziani? A fin de cuentas que me haya premiado una novela, se equivocó, porque ahora se está equivocando de nuevo. Una novela, un libro de cuentos, que tal crítico dijo que había sido un error, una equivocación. Bueno, recapacité. Es un tipo querible, pese a las barbaridades que en ese momento me dijo. Y me puse a escribirla de nuevo. Y en esa reescritura creo que aprendí lo que todos los escritores aprendemos, que es a quitar aquello que creíamos que era indispensable, a simplificar, a buscar las palabras correctas. Porque como dijo recién Rubén, es la palabra nuestra materia prima, nuestra fuente de inspiración, y a ella nos debemos, y es con la palabra que tenemos que trabajar, aunque cueste a veces y aunque nos haga sentir un poco fuera de agenda. Terminé esa novela, quedó ahí, ya les digo, debe estar en casa, en algún archivo. Escribí otra, que se llamaba Cuerpo Mujer. La terminé en el año 82, 83, se la pasé a Rubén, esta le gustó. Dije, aprobé el examen. Bueno, mi único referente era Rubén Tiziani. En ese momento tampoco había grandes referentes a los que dirigirse, ¿no? Y Tiziani había tenido en ese momento la loca idea, que compartí con él, de fundar una especie de editorial. ¿Está bien que cuente estas intimidades? Sí, lo fundimos. Bueno, se llama Ediciones Poniente. Esto no sé si trascendió a la publicidad. No, son secretos. Ya tenía su domicilio en Madrid, en la calle Pez Volador, no sé, una cosa así media delirante. Volador. ¿Existe esa calle? No, nunca te pregunté. La editorial existía. Bueno, y la distribuía a catálogos. Poniente Argentina. Y la distribuía a catálogos, ¿no? Bueno, ahí publicamos Tiziani y yo publiqué Cuerpo Mujer, y Tiziani publicó Todo es triste al volver. Después de eso quebramos, pues ya, por supuesto. En esa breve experiencia, que cuento como anécdota, de editores, que habrá durado 3, 4 meses, recibimos un montón de originales, de gente. Y muchos de ellos, yo decía, pero este tipo no puede estar escribiendo. Ni siquiera aprendió a escribir. Yo editor en ese momento, me subía al poco tiempo, 2, 3 años después, vi que realmente ellos eran conocidos, famosos, y yo estaba en el quinto infierno. Que sí que como editor, fracaso total. Me gustó mucho, o sea, me apasionó leer El Desquite. Después del Desquite leí Noches sin lunas ni soles. Y como Tiziani hace mucho, El Desquite es un canto a la amistad, a lo que un tipo es capaz de sacrificar por cumplir con un amigo, ¿no?
Es una novela espléndida y escrita con lenguaje sencillo, bien contundente y una historia que atrapa. A mí me habló Noches sin lunas ni soles, pero El Esquite fue la primera que leí. Después se hizo una película con la cual Rubén no estuvo muy de acuerdo porque tenía algunas gotas de sangre de más, pero bueno, es otra historia. Y dije, ¿por qué yo venía de escribir Cuerpo de Mujer, que era una novela intimista, psicológica, si se quiere, que a Rubén le gustó, bueno, la publicamos, tuvo algún comentario en los diarios, pero encima salió cuando arrancaba la democracia con Raúl Alfonsín, no era el momento oportuno, pero bueno, el libro salió y anduvo por ahí, todavía se lo encuentra en alguna mesa de saldo. Y dije, ¿por qué no escribí, no puedo yo escribir un policial? Si Rubén lo escribe, porque yo no. Y que me había metido en la cabeza que hay que respetar la palabra, toda la alta literatura. Yo escribí Sueños de perro, se llama la novela, y la terminé con una frase, me acuerdo, el protagonista era un cana corrupto, como son la mayoría de los servidores públicos, que él no buscaba ascender en la escala jerárquica, sino que quería hacer negocio, bueno, con unos traficantes que formaban parte de la trama de la novela. Y recuerdo la última frase que le puse en la novela, que el tipo decía, le mandaba una carta al protagonista, decía, ascenso las pelotas. Y yo dije, ¿cómo voy a terminar una novela escribiendo ascenso las pelotas? Me estoy traicionando a mi formación, a mis influencias literarias. Bueno, la terminé, la dejé ahí tirada en un cajón, se convocaron un premio en España al poco tiempo, la mandé, porque se podía mandar vía digital, porque aparte de mandar originales a premios es carísimo, ¿no? Es para escritores ricos, no para nosotros. Y salió premiada, gané premio en España en la Semana Negra de Gijón. Ahí empezó realmente mi gran carrera literaria, o sea, ya era viejo, yo tenía 54 pirulos. Era un tipo ya que había escrito todo lo que pude, publiqué muy poco, pero escribí todo el tiempo escribiendo, vivo escribiendo. Padezco si salgo de vacaciones, ahora gracias a las políticas económicas salgo muy poco, ya ni salgo, pero padezco las vacaciones porque cuando no puedo escribir, necesito escribir como tantos de mis compañeros, mis colegas. Y esa novela, Sueño de perro, bueno, se anduvo bien en España y en España me apoyaron, encontré el lugar en el mundo, como se dice en estos casos, y seguí publicando allá. Publiqué Nadie ama a un policía, reedité Tripulantes de un viejo bolero, publiqué Ciudad Santa, con la que tuve la suerte de ganar el premio Hamel de la Semana Negra de Gijón, publiqué, bueno, las que mencionó recién, no quiero aburrirlos, pero ese fue mi origen como escritor policial y muy reciente, como ustedes ven. Ya dejó basta, 54 pirulos, ahí arrancó el prócer de la novela negra. ¿De dónde queda demostrado que en realidad uno escribe policial para ganar plata, en el caso de Orsi, y el otro porque no sabe qué otra cosa escribir? Me dijo Daniel Divinsky, que me publicó el original de Tripulantes de un viejo bolero en el año 94, 10 años después me dijo, vos te fuiste a España para ganar plata. Ya ves que no te pudimos contestar la pregunta. No tiene respuesta a eso. En este escenáculo no lo tiene. Así que pasa al otro. ¿Y quiénes fueron sus lecturas referentes en el género negro? Tampoco hay una cosa. Sí, no, eso es más fácil. En mi vida hay un escritor fundamental. Pasan cosas, mira, cuando uno revisa estas cosas tratando de explicárselas a los otros, se acuerda, y yo que me estoy olvidando de más cosas de las que me olvido, de las que me acuerdo, me acuerdo de esas cosas pequeñas, ¿no? Que cuando pareciera que los 15 años míos, que parezco una chica, ¿no? Que a los 15 años cambia la vida, ¿no? Me pasaron dos cosas. Yo estaba en tercer año nacional y un profesor yo leía poesía solamente. Me prestó un libro de cuentos, de relatos de Leopoldo Lugones.
Y la verdad que me partió la cabeza. Me partió la cabeza cómo escribía Lugones. Eso, después me olvidé de eso, pero yo creí que me olvidé, pero no me olvidé. Uno no se olvida de esas cosas. Lo que sucede es que, pero después yo descubrí a Faulkner. Y cuando uno descubre a Faulkner se envicia para siempre. Y yo soy hijo, él no se enteró, por supuesto. Y el otro es, Faulkner es quien me indica el camino de la literatura, quien me indica que el camino de la literatura es sinuoso, es complicado, y que lo divertido, lo fascinante es hacerlo más sinuoso y más complicado todavía. Y que suene como Bach o como Mozart. Eso. Con esos tipos, ese tipo, Faulkner me enseñó, y también me acuerdo de aquel libro de cuentos de Lugones, que la cadencia, que la música tiene un papel fundamental en el texto. Borges decía que un escritor que no tiene buen oído no puede ser un gran escritor. Y tiene razón. Lo que me transmitió Faulkner es esa música consecuente, así, reiterada y todo. Y después aparece simultáneamente el hijo putativo de Faulkner en el Río de la Plata, que es Onetti, ¿no es verdad? Y después en el género, Chandler, naturalmente, ¿no? Que es lo más parecido a Faulkner en la cosa literaria, a pesar de formatos completamente distintos y todo, por la intensidad de su texto y por el diseño de las historias. Pero después yo me encontré cómodo en el género. Descubrí que, después que me propuse contribuir a que ese prejuicio de que es un género menor, porque si uno piensa en... Hay otro tipo que también, que Graham Greene, ¿no? Que también tiene novelas que no son policiales, pero son novelas medias de misterio y ese tipo de cosas, que son para imitar. No es que uno imite, sino que aprende. Hay una historia que contaba, no me acuerdo quién, pero cuando entra Napoleón en España y cae, no recuerdo el nombre el número ni el nombre del rey, pero con él se va Godoy. Vos sabés, Carlos IV, como él dice, que era quien protegía a Goya. Entonces Goya se va a Bordeaux, pero en algún viaje a París va al Louvre y después le escribe a Godoy una carta en la que le dice: fíjese usted que descubrí un pintor maravilloso, que entre nosotros era mucho menos pintor que Goya, pero pintaba en colores, que Goya, que era un oscuro, no sabía pintar en colores, dice, y estoy aprendiendo a pintar en colores, dice. Tengo 82 años y todavía aprendo. Dice en esa carta, es maravilloso esto, ¿no? Mezclo las cosas, ¿no? Pero con esto tiene que ver el arte, con esto tiene que ver la literatura, con esto tiene que ver la escritura, con que uno nunca sabe. Por eso escribe, en realidad escribe por eso, para saber
que nunca sabe, para intentar saber. Porque en realidad, volvamos a la policial. Me sentí cómodo allí porque encontré un corsé. Yo tiendo a dispersarme, como ven, por esta conversación. Es muy difícil encerrarme en un tema, porque me voy con la música, con mi propia música. Pero en la novela, insisto, seguí escribiendo policiales porque necesitaba tener límites a mis costados para poder... Y además, como me fue bien, después de esa, un amigo, empecé a escribir El Desquite. Un amigo que en esa época, desde antes éramos amiguísimos con Eduardo Gudiño Kiefer, muy buen escritor de nuestra generación, diría injustamente olvidado hoy, pasado de moda, porque el único problema que tenía Eduardo en esa literatura era que era muy de moda, ¿no? Tenía una cosa... Puig también tenía una literatura de moda, pero alcanzaba otra escala. ¿Eh? Y además Puig se fue. Además, como ella dice, Puig se fue. Ella es una experta en esto. Voy a convertir una cosa que se divirtió mucho seguramente una vez cuando desapareció Los Borrachos en el Cementerio, publiqué una crítica de una página entera, más o menos, media página en Clarín, el suplemento cultural de Clarín, en el cual dice que Tiziani insiste con sus obsesiones sexuales o una cosa por el estilo. Obviamente eso consiguió que Los Borrachos, nunca te lo agradecí, pero te lo agradezco ahora, se agotara la primera edición en un mes con esa... Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Si me llamaron del siglo XXI, que lo había editado, me llaman, che, se está vendiendo como loco después de lo de Clarín. Bueno, así que ella se llama Cristina Piña y acaba de publicar un libro que no sé sobre cuál que publicaste. Sobre De Nevi. Que ese sí, justo, muy injusto. Muy injusto. Bueno, volvamos. Y así salió. Gudiño Kiefer leyó las primeras 20 páginas de la galería y me dijo, dame una copia. Y se la llevó a Jorge Naveiro, que era el editor de MC. Al otro día me llaman a la secretaria Naveiro y me invitan a comer y me dan un adelanto y me dicen, termine este libro y tráigalo. ¿Qué sé yo? Entonces... Y venía bien la cosa policial. Y como él dice, uno puede trabajar. Finalmente, entre las cosas que yo aprendí de Faulkner es que él decía que uno escribe siempre sobre las mismas cosas, que el hombre escribe, que la literatura escribe, que desde Homero aquí se escribió siempre sobre las mismas cosas, sobre el amor, el poder y la muerte, que ningún otro tema existe. Se puede disfrazar de cualquier, se puede digamos, denominar con cualquier otra palabra. El dinero se puede reemplazar por el poder o viceversa, ¿no? El amor creo que no se puede reemplazar con nadie y la muerte tampoco. Bueno, y después de eso, ¿saben con quién tiene que ver la literatura que uno escribe? Con una palabra a veces, con una sensación, con un descubrimiento o una idea que lo reta, que lo desafía. Yo después de eso escribí un libro que se llama Todo es triste al volver, que terminé en España. Yo me había ido a París en mitad por razones de seguridad personal a fines de los 70
y llevé ese libro a medio hacer y lo terminé allá. No quiero ser muy larguero para esto, pero es muy divertido porque yo estaba de vacaciones en Sitges, un pueblito en la costa catalana, y yo quería terminar el libro con una oración que estaba, con la oración esa que sale en todas las películas, El Señor es mi pastor, toda esa cosa de la que entierran los norteamericanos, ¿no? Bueno, pero no la tenía completa. Y cuando uno está escribiendo, quiere terminar. Cuando está terminando el libro, tiene que escribir la frase final, tiene que hacerlo. Entonces no había una iglesia, mis amigos eran toda una manga de vagos, ¿quién va a tener una Biblia? Entonces, digo, me voy a la iglesia. Entonces hablo con el cura y le digo, ¿tiene una Biblia para prestarme? Dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? Me dice, no, tengo que escribir una cosa y necesito una frase de la Biblia. Ya me miró con un poco de primero, cuando le dije, le pedí la Biblia, dijo, bueno, llegó un fiel. Dije, no, llegó un escritor. No, se la llevó el otro cura porque se fue a hacer una extrema unción, me dice, ¿no? Pero bueno, si quiere, ahí tiene el libro, ahí está la Biblia grande que está ahí. Entonces me llevó al altar. ¿Qué busca? Le digo, esa parte, sí, eso me dice, creo que Salomón o una cosa así, no sé quién es. Pero no importa quién es. Era eso. Entonces la copié, fui y la terminé así. Después pasé a otro género, pero volví después reiteradamente al remismo policial. Así que, no sé, inventate otra pregunta. ¿Estamos aburriendo? No, ¿qué van a decir? Son educados todos. No, son educados, eso me consta. Yo me pasé media vida pensando que el desquite era un canto a la amistad, y ahora resulta que es un libro porno. A eso se debe el éxito del desquite. Haberlo sabido, yo he escrito Sueños de perro tipo porno también. Pero bueno, la literatura, como decía Negro, es algo es misterioso, es muy misterioso. No se puede explicar por qué uno se pone a escribir. Por eso yo digo que es una maldición, porque si uno pudiera librarse de esa maldición, se dedicaría a cosas más constructivas, más productivas, ¿no? Ahora que estamos en tiempo de productividad. Por ejemplo, yo estaba escribiendo una novela que se llama Tripulantes de un viejo bolero. Me había parecido el título como título de un cuento. Subí a la escalera del subte en la estación Retiro y dije, Tripulantes de un viejo bolero. Una voz interna me dijo, no, velero tiene que ser, no, tiene que ser un bolero. Bueno, dejé el título, quedó dando vueltas, pasó, no sé, un tiempo largo, y un día me puse a escribir una novela sobre un pueblo perdido en la pampa cordobesa, una novela sobre el abandono, sobre la soledad, sobre la tristeza. Acababa de fallecer mi madre, bueno, estaba pasando ya una época compleja. Era una especie de historia romántica en el sentido de que había un amor imposible en el medio, había violencia de género, también cuando no se hablaba de violencia de género, cosas políticas, de la política del momento, no partidaria, pero conceptos relativos a la política. Cuando llego a la mitad de la novela, no sabía cómo seguirla, cosa que nos pasa, no sé, a mí, con frecuencia, ¿no? Uno escribe a veces de un tirón unas primeras páginas, luego puede ser 20, 40, 60, así de repente el paredón que parece que el mundo se termina. Por lo general dejamos, vamos a otra cosa, nos dedicamos a otras actividades, o escribimos un cuento, u otros trabajos, y en algún momento vuelve esa pulsión, esa cosa. Y de repente me siento un día, había escrito unos párrafos sin saber, insisto, hacia dónde iba, ¿no?, con la novela, y me aparece Ifigenia, el nombre de Ifigenia. Y dije, ¿esto dónde es? Yo no leí la tragedia de Eurípides, no sé de qué se trata. Voy, consulto en la enciclopedia de Ifigenia, en Táuride, Ifigenia, Auli, y me entero que había un sacrificio humano en la tragedia, que la sacrificada se transformaba en ciervo
Y dije, puta, pero esto tiene, ¿con qué nivel profundo tiene que ver? Que primero que yo no había leído el libro, y sin embargo estaba escribiendo la historia de Ifigenia, porque la historia de Tripulantes de un viejo bolero, si alguien leyó, es la de Ifigenia. Ifigenia en tiempos modernos, Ifigenia en tiempos actuales. Ahora, yo no sabía que estaba escribiendo la historia de Ifigenia. Y esa sierva ritual, esa sierva mágica, ese animal que surgió de las penumbras, de la memoria, de alguna memoria tal vez genérica, porque lo que nosotros no leímos, lo habrán leído otros, lo habrán vivido otros, y de algún modo se transmite. Y la literatura tiene esa cosa extraña, que cuando te pasa, no te pasa a menudo, si no seríamos genios, yo por lo menos estoy muy lejos de serlo, pero cuando te pasa algo así, como me pasó a mí con ese personaje, se te pone la piel de gallina, porque ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? No te lo explicás. Tampoco tratás de buscar la explicación, el hecho es que seguís adelante. Y ese libro lo terminé felizmente, creo que es la novela más triste de las que escribí, muy triste. Yo en general escribo con humor, con ironía, con cierta sorna, me trato de reírme. El género negro no me lo tomo del todo en serio, quienes me leen saben. Nunca me pongo solemne, trato de no hacerlo. Bueno, a veces por ahí uno incurre en esos deslices. Pero en Tripulantes de un viejo bolero no pude. Fue tan triste como lo había sido la muerte de mi madre, un desgraciado suicidio. Y dije, esta es la novela del duelo, que yo no quise escribir sobre un duelo, pero el duelo estaba presente de alguna forma. Y en esa trama, en esa forma misteriosa y mágica, por esas cosas que te pasan, es que yo, como tanto, seguimos escribiendo. Insistimos y buscamos a lo mejor el tesoro perdido, esa fertilidad inabarcable que implica de repente estar escribiendo una historia que presumimos que es corriente, que otros seguramente han escrito de formas diferentes. Nadie escribe nada definitivamente original, al contrario. Uno siempre trata de poner su sello, pero el sello personal, si tal cosa existe, viene por otro lado. Por eso cito, la literatura no tiene fórmulas, y en este caso la palabra que uno va enriqueciendo con lecturas, con escrituras, con dejar de lado muchos textos, va adquiriendo una profundidad notable, una dimensión notable. Y lo que dice Rubén de la musicalidad del texto, eso es básico para cualquier escritor que disfrute escribiendo. Es básico. Si uno no disfruta haciendo música, yo recuerdo que Cortázar una vez dijo que iba a dejar de escribir para tocar la trompeta, que lo hacía en ese momento más feliz tocar la trompeta. Por suerte, no sé, habrán tirado unos tomatazos cuando tocaba la trompeta y volvió a la escritura, a la literatura. Y su escritura era evidentemente musical, como lo fue también la de Vargas Llosa, un tipo hoy tan cuestionado por sus opiniones políticas, pero del cual yo aprendí muchísimo, porque Vargas Llosa ha mutado de piel, ha mutado sus novelas son totalmente distintas unas de otras, y aprendí de todo, bueno, como todo lo que leímos, de García Márquez, de Onetti, por supuesto, y de Cortázar. Yo soy un fanático de Cortázar. El otro día escuchaba un reportaje a la viuda de Abelardo Castillo, creo que era ella, ¿no? Y notablemente, yo estaba medio dormido, porque a esa hora, cuando pasan los programas culturales, uno está vencido por el sueño, y ella dice, lo que más me gustó de Cortázar fue los premios. Y curiosamente es lo que a mí, yo descubrí a Cortázar por esa novela que se llamaba Los Premios, cuando nadie hablaba de Cortázar. Un libro que le habían regalado a mi viejo, trabajaba en relaciones públicas de una empresa, y lo tiró ahí en casa, con la cubierta, era de edición de Sudamericana. Me puse a leerlo y me atrapó la trama, me atrapó la riqueza de los personajes. Me dejó dando vueltas en el vacío el final, porque no era un final de novela negra, de novela policial, era un final extraño. Y me contaminó ya las lecturas y mi propia idiosincrasia. Y yo soy un escritor extraño, no puedo atenerme a tramas lineales, a tramas que puedan terminar con demasiada coherencia.
acepto, entiendo y digo a quien quiera escucharme que la novela policial, la novela negra, tiene que tener una trama y tiene que tener un final, si es posible, rotundo, que deje contento al lector de novela negra. Ahora, la novela negra no está dirigida solamente al lector de novela negra. La novela negra es literatura. La puede leer un lector habitual de novela negra, como la puede leer cualquier despistado que agarra un título cualquiera. Y si no es literatura, ya ni vale la pena seguir. Porque hay mucho cliché, mucho molde hecho en lo que atañe a novela negra. A mí me decían que, no sé si a vos te lo dijeron, Negro, que uno tiene que inventar un personaje que se repita a lo largo de la novela, ¿no? Un inspector, detective, qué sé yo. Bueno, yo me aburro, porque el personaje aparece en una novela, pero a la segunda ya, ¿qué voy a decir de ese personaje? Hay gente que ha escrito 10, 15, 20 libros con el mismo personaje. Yo lo intenté, escribí Nadie ama a un policía, que tiene un personaje que es un policía retirado, que en realidad no, expulsado de la Policía Federal, que se llama, le dicen Gotán, por tango al revés, con un amores perdido, con unos dramas personales impresionantes, muy tanguero, ¿no? Yo no soy tan tanguero como mi personaje. Todo el mundo imagina que yo vivo bailando el tango. Una vez fui a España, estaba con Estela en un boliche, con un amigo, y mi amigo, un amigo de la infancia, ¿no? Había una cupletera, estaba actuando ahí, y va y le dice a la cupletera, ¿por qué no invitas a Guillermo, que es un excelente bailarín de tango? Me hizo hice un papelón de aquellos, histórico. Bueno, el tema es que inventé a Gotán, salió Gotán en esa novela, lo repetí en Fantasmas del Desierto, la que salió finalista del Hamlet, y dije, este tiene futuro. Evidentemente Gotán ahí le había inventado otra, más amores perdidos, más frustraciones, más de todo lo que le pasa a los perdedores. Empecé una tercera novela, habré escrito 40, 50 páginas, voy a Córdoba, yo vivo en la provincia de Córdoba, voy a la capital, tenía que hacer unos trámites, subo a un taxi, tenía en un bolso mi netbook con la novela, las 50 páginas, no había hecho copia, nada, me olvidé el bolso. Que fue una tragedia para mí, porque tenía un montón de cosas, pero gracias a ese olvido, no volví a insistir sobre ese puto Gotán, porque evidentemente ya no me quería Gotán, ya estaba aburrido de mí, no es que yo me hubiera aburrido del personaje. Por eso insisto, no hay fórmula ni para novela negra, ni para ningún género, tampoco hay tales géneros, hay literatura, y la palabra es lo que importa. La palabra, siempre, en cada momento, hasta el final. Rubén, ¿cómo fue el salto al guión? Mira, en realidad es una tentación el guión. La experiencia del traslado de una novela, de una historia, a otro género artístico es siempre traumática. La primera mía fue muy traumática, porque lo hicieron mierda al libro, hicieron una basura. La segunda no porque José Martínez Suárez es un director serio, culto, respetuoso, muy divertido fue. Sí, claro. Ese libro, en realidad yo no busqué al cine, sino que el cine me buscó a mí. Cuando salió Noche sin luna ni soles, a la semana me llama un viejo periodista del diario La Nación, del diario La Razón. La Razón estaba todavía en la calle Rivadavia, en Avenida de Mayo, cerca de donde estaba la prensa. Dominiani se llamaba. Entonces me llama y me dice, mirá, te llamo porque, a la semana que salió el libro, te llamo porque en nombre de Torre Nilsson, porque quiere filmar tu novela. Así que si querés, ¿por qué no venís, pasás por acá, qué sé yo? Y yo no podía creer, ¿viste? ¿Qué pasa? Torre Nilsson se llama, para filmar la novela.
Estamos locos acá. Bueno, a la noche, eso fue al mediodía, qué sé yo. Y yo a la noche, bueno, me pasa por aquí, después que yo termino el cierre, tipo 7, 7:30, así. Porque él estaba en espectáculo, ¿no? Entonces el espectáculo cierra para el otro día. Mientras los otros trabajan para el diario La Razón, salía a la tarde, trabajan a la mañana, el espectáculo trabaja a la tarde para el otro día. Vos sabés eso porque estás en el litoral. Y entonces llego, y claro, después yo le dije, pero para esta historia vamos a contarla ordenadamente. Me dice que le había gustado mucho la novela, siempre hablaba en nombre de, ¿cómo? Me olvidé el apodo de Torre Nilsson. Babsi. Bueno, porque Babsi quiere filmar esta novela, a él le gusta, él no se daba por gustado. ¿No? No me gustaba el negro ese porque yo estaba muy agrandado. Muy agrandado. Y entonces me dice, bueno, vamos a hacer algunos cambios, dice, el final, por ejemplo, vamos a cambiar el final. En fin, el librito ese que vos escribiste, así, ¿no? Usó la palabra librito. Entonces yo le dije, bueno, déjamelo pensar y te aviso. ¿No? Me fui a mi casa, la alegría se fue al suelo, muerto de odio, pero humillado, ¿no? Bueno, me llamó 2 o 3 veces y no lo atendí nunca. Y después, pero al otro día llamó otro que quería filmarla y al otro día otro y otro. Tengo un episodio con esto, pero eso es otro que no tiene nada que ver. Cuando terminó la película, cuando estábamos en Alex, porque yo seguí mucho con Martínez Suárez porque nos hicimos muy amigos. Cuando llegó a casa la primera vez, me dice, bueno, yo no soy ni puto, ¿no? Así que vos tampoco, no, yo tampoco. Ah, bueno, es una cosa rarísima, ¿no? Y después estábamos en Alex, años después de esto, varios años después, y montando la película, Dan Lolillo la hacía, y me cruzo con Babsi. Me dice, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Me dice, sí. Con que no tenía yo mucha relación, alguna vez nos habían juntado, sobre todo por Beatriz Guido, que era su mujer. Entonces me dice, no me quisiste vender la novela, le digo, no, elegiste mal el enviado, le dije. Elegiste mal tu representante. Entonces le cuento la reunión y me dice, qué negro pelotudo, me dice. Pero bueno, Pepe te va a hacer una buena película, seguramente te hizo una buena película. Yo lo siento por mí, me dicen, ¿no? Pero bueno, no sé por qué esto de la película. Vos me pedís que me veas en los videos. Entonces, esa experiencia, la experiencia de la primera novela fue como le pasa a todos los escritores. Y lo que pasa es que yo no estaba yo estaba en París vivía en Europa cuando se hizo esa venta, yo la hice por correo a través de mi hermana. Y cuando vine, llegué, el guión estaba escrito y empezaron a filmar a las 2 semanas. Entonces el director me ofrece el guión, le digo, ¿cuándo empezás a filmar? En 2 semanas. No, filmar, le digo, porque probablemente yo te pida cambio, si vos ya hiciste una previa, no podés parar, así que seguí. Grave error. Pero yo me confié porque me pareció que el guionista era un tipo serio. Y era un tipo serio, pero perdió la seriedad conmigo. Cambió el final,
cambió el sentido del libro. Bueno. Es una experiencia que todos tenemos que padecer alguna vez, los escritores, si queremos ir al cine. Pero con Noches sin luna ni soles, Martínez Suárez me pidió que hiciéramos el guión juntos. Entonces hicimos el guión juntos y lo cual tuvo buenos resultados, pero yo hubiera querido que yo estuviera estar más lejos, porque él estuvo demasiado cerca mío y pudo haber volado mejor. Pero bueno, la película salió bien. Y de ahí, antes de eso, yo había escrito el guión de televisión. Yo escribí una telenovela hace muchos años, hace 45 años, en Perú. Yo viví unos años en Perú. Y me fui con una mano atrás y otra adelante. Y bueno, trabajaba de lo que podía. ¿Por qué me fui a Perú? Bueno, no importa. Locura juvenil y la falta de consejo, como dice el tango. Y escribí una telenovela y me acostumbré un poco a esa cosa. Después Mario Sábato me pidió que hiciera un guión para el túnel, y después hice con Pepe. En Europa estuve trabajando en la UNESCO, en la radio y televisión, haciendo guiones para cortos de área cultural, sobre escritores latinoamericanos y esas cosas. Y después escribí 2 guiones, el de seguridad personal que filmó Di Salvo, y uno que está inédito que se llama El Volcán. Pero yo me gustaría volver un poco a la literatura policial para que no sea, tu departamento no padezca frustración. Porque yo creo que lo que tiene el género policial es que mete junto esas 3 cosas de que hablaba Faulkner cuando decía que todos escribimos sobre las mismas cosas. En la novela policial hay violencia, hay muerte, siempre hay avaricia, siempre hay intereses, o hay amor, o hay tiene que ver, todos los ingredientes de la comedia humana están ahí adentro. Y eso me seduce mucho. Mira, ¿por qué escribí un libro que se llama Todo es triste al volver? Se inicia, todo periodista veterano como yo o como Rogelio, trabajó con las agencias de noticias extranjeras, con los materiales de las agencias extranjeras, que consistían en un telex en una oficina que transmitía cosas, y en un tipo que venía todos los días a la redacción del diario con las fotos que llegaban por telex a su agencia a traer las fotos. Y esas fotos tenían un pequeño resumen como el tuyo de ahí, que los envolvía, en el cual decía sobre qué eran las fotos. Entonces yo me dije, yo que recibía eso editando cosas en Clarín, me dije, ¿qué pasaría, no? ¿Cómo sería enterarse de la muerte de alguien a través de un cable, ¿no? Y tener la foto del muerto a través del cable, ¿no? Que esa fuera la manera, que no era un teléfono, que no te llamó nadie, sino que no. Entonces, alguna vez voy a escribir esta historia, la historia de alguien querido del pasado. Entonces, es cierto que toda historia empieza de pequeñas ideas, ¿no? Yo nunca tuve una gran idea. Nunca, siempre tuve pequeñas pistas. Y por eso en la novela policial las pequeñas pistas
uno la puede... Es un género muy maleable, muy adaptable. Y me acostumbré a él, que vuelvo, porque Mar de Olvido no tiene nada que ver con eso. Cambió completamente el lenguaje, todo es una historia que no sé cómo calificarla, pero a mí me gusta mi libro. Yo creo que es mi libro, a pesar de que lo leyeron, es el que menos vendió. Y Un tiburón de ojos tristes es una policial media juguetona, un poco, casi una novela de aventuras. Y ahí tengo en el cajón, en la computadora, pero también en un cajón porque están impresas, 2 novelas que escribí en estos últimos años y que no he editado. Así que son policiales. No, me quedé en el género. Es como, me enamoré. Más allá de la historia de cuenta, tiene una literatura, lo que a vos te gusta calificar de alta literatura. Leo Yola, que es un tipo que ha tenido mucho éxito. Yo tengo una estima personal, que se abrió paso con sus novelas con Chamamé y Kriptonita y varias otras. Carlos Salem, que vive en España, que tiene varias novelas ya publicadas, también ha tenido un marcado éxito en España y en Francia, tiene un tipo muy exitoso en Francia. María Inés Krimer, que es una excelente escritora, amiga. La última novela de ella se llama Noxa y aborda el tema de la contaminación por las fumigaciones. Ha publicado en una editorial Negro Absoluto que dirigía Sasturain. No sé si cobró un mango, pero bueno, Sasturain. Mercedes Giuffré, que hace una especie de novela histórica policial, una escritora muy seria, realmente muy estudiosa, muy documentada. Tiene una especie de Sherlock Holmes del 1800 y pico, se llama Samuel Redhead, con la cual ya ha protagonizado 3 o 4 libros. Gustavo Brevalla, que creo que anda por ahí, que tiene una novela excelente llamada El Criadero, que ha tenido una segunda, tuvo un premio hace unos 10 años, un premio muy importante, no me acuerdo el nombre, pero muy importante. Y ahora este año se ha reeditado en España y él viajó para presentarla allá. La recomiendo enfáticamente porque es una excelente novela. ¿Cuál? Sí, claro, sí, es cierto, tiene razón. Sí, también la editó Revolver. Eduardo Goldman, que es un escritor poco conocido, pero también muy talentoso, y un tipo muy divertido además, y un querido amigo. Mercedes Rosende, una escritora uruguaya, que iba a estar esta noche acá, que no pudo llegar. Autora de Mujer Equivocada y El Miserere de los Cocodrilos, una escritora muy inteligente, muy divertida, hace una literatura muy sabrosa, muy linda, muy agradable de leer, de paladear. Juan Ramón Viedma, que es un escritor sevillano, un talento impresionante, que compitió conmigo cuando yo gané el primer premio de la Semana Negra de Gijón, ¿no? Él había escrito una novela que se llamaba El Luna Poniente, algo así. Salió segunda. O sea, yo gané con Sueños de Perro y él ganó con esta Luna Poniente, o Sol Poniente. O sea, que después el editor se la cambió y le puso el manuscrito de Dios. Yo gané ese premio, que era una cantidad importante de euros para mí. Pobre siempre, escritor pobre por antonomasia. Y Viedma, porque dentro del premio la misma editorial se comprometía a editar otros libros, los que habían sido finalistas. No cumplió la editorial y finalmente editó por otra editorial en España y vendió 3, 4, 6 ediciones, una cosa impresionante. Yo dije, ¿cómo se equivocó el jurado ese año? ¿Cómo se equivocó el jurado? Pero bueno, el editor, claro. El editor me eligió a mí. Creo que duró 2 meses más, 1 mes más el editor. La editora era bueno. Raúl Argemí, un escritor muy potente, del cual recomiendo El gato, el francés y Ratón Pérez, siempre la misma música, varias novelas muy duras y ampliamente recomendables, todo dentro del género que llamamos negro.
Esteban Llamosas, que es un escritor cordobés, que tiene una serie con un detective que se llama La Espadas, tiene 3 o 4 novelas muy ricas, muy interesantes, muy divertidas, y además la acción de sus libros transcurre en Córdoba, Córdoba capital. O sea, es una especie de rareza dentro de la provincia. Hay varios, pero yo soy amigo de Llamosas y lo recomiendo a él porque es mi amigo. No sé si es mejor que los otros, pero vale. Y bueno, nada, después ya los otros son recomendaciones que puede... Llamosas escribió la Milicia del Diablo y La Conspiración de los 14, entre otros libros. Insisto, muy recomendables. Mariano Quirós, que es un escritor chaqueño joven, que ahora creo que vive en Buenos Aires, que acaba de ganar el premio Tusquets de novela, que iba a estar, creo que estuvo en la Feria del Libro, amigo de Miguel Ángel Molfino, que iba a estar con nosotros. Rubén Tiziani, que no necesita que yo lo recomiende. No. Y bueno, eso es lo que me había anotado en este pequeño machete. Quería contar una pequeña anécdota sobre el tema. Tiziani lo contrató, ¿puedo contarla? Víctor Bo, para escribir un argumento sobre una película que se llamó Seguridad Personal. Y había tenido un accidente de auto, mi amigo aquí presente. Estaba tirado en la cama con la pata levantada, se había medio incendiado el cuerpo, no sé lo que se le había quemado, pero... Entonces me convocó a mí para que le auxiliara, no como enfermero, sino como auxiliar de escritura de ese guión. Y lo escribimos prácticamente a 4 manos, si bien la idea original y todos los créditos se los llevó Rubén Tiziani y yo prudentemente me retiré a segundo o tercer plano. Cobré unos mangos, pero me costó cobrar esos mangos. ¿Qué? 500 mangos me costó. Pero bueno, de la época, ¿no? Claro. No sé si eran australes o qué eran. Y teníamos que llegar al final, tenía que terminar la novela, ¿no? De seguridad personal, un tipo que había mexicaneado una banda, una pandilla, qué sé yo, y se tenía que fugar. Y se fugaba en el tren, en el Rayo de Sol, que todavía había trenes en ese momento. Era el tren que va a Córdoba, el tren nocturno a Córdoba. ¿Y qué pasa con este tipo? ¿Qué sé yo? A lo mejor aparece un auto y intercepta el tren, una cosa así. Pero eso va a salir mucha guita, decíamos. Una producción ya. Víctor Bo, que era el director, te va a decir, no, para la mano, loco. Entonces, esto me lo adjudico por nada. Yo le digo, ¿y que no mate el guarda? Puede ser, me dice. Y yo me fui, ¿no? Después ya me fui, tenía otras cosas que hacer. Y al tiempo veo la película. Y los diálogos, me acuerdo. Los diálogos eran elementales a lo que estamos acostumbrados yo a leer en los libros de él y lo que yo trabajo los diálogos. Eran tan elementales que dije, no, evidentemente cuando el redactor final, el guionista, el serio, tome esto, lo va a modificar. No, cuando veo la película, los diálogos están escrupulosamente respetados. Y al final, efectivamente, golpean la puerta del camarote, abre y el guarda era Alfonso de Gracia, creo, ¿no? Le pega un tiro al protagonista. Sobre eso hay una... En esa película... Seguridad personal. Yo hice de carcelero. Claro, hace una aparición porque ahí, tipo Hitchcock. Mientras se hacía la producción y todo eso, yo mal que mal me levanté, tuve recuperación, 6 meses más o menos me llevó ese viajecito. Y estaba Rengo, con bastón ya, primero con muleta, después con bastón. Y se empezó a filmar esta película, y acá viene una cosa curiosa. Una escena, había porque esta era una historia de un ex un pesado un militar que se dedicaba a reciclar militares perseguidos aquí y en otros países del mundo, ¿no? Era una especie de protector de delincuentes. Y tenía una cárcel en donde tenía a alguna gente. Y descubrimos, ¿dónde vamos en una cárcel? Descubrimos una cosa rarísima. En Galería Pacífico, que se llama Pacífico porque
esto habla mal de los ingleses, pobrecito. Tenían, eran oficinas de la empresa ferroviaria, un siglo atrás, que hizo los ferrocarriles en la Argentina. Y abajo, en el sótano del Pacífico, había una pequeña cárcel con varias celdas, en la cual, en esa época, los propietarios de la línea ferroviaria pareciera que tenían poder de policía en todo lo que era el territorio del ferrocarril. Hay un tema de derechos de tierras y qué sé yo. Entonces tenían esos calabozos debajo de la Galería Pacífico, en un subsuelo. Entonces ahí se filmó una escena en la cual yo, barbudo, con pelo más largo, y Rengo estaba dándole de comer o un cigarrillo a un carcelero. Pero cuento esto por otra cosa. Y hay otra cosa que a mí me gustaría agregar. Hace unos años, yo no sé si él, pero yo fui estafado por un editor que editó yo lo autoricé a hacer una nueva edición de Noches sin lunas ni soles, porque hizo una colección de literatura de Argentina de escritores negros. No tengo ningún problema, no me acuerdo su nombre, ¿cómo se llama el sello? No sé, yo no soy botón. Vos lo tenés. ¿Eh? Código Negro. Esa. El Traspopo no me pagó nada, y ni siquiera me dio, no sé cuántos editó ni cuántos vendió. Bueno, y uno nunca hace juicio. Pero esa colección tiene una joya ahí adentro, que yo les recomiendo que no se la pierdan. Es un libro que se llama Chau Papá. Es de Damonte, Plin di Damonte, el hermano de Coppi, el hijo de Damonte Taborda y el nieto ay, mi memoria, de Botana, ¿no? Esa novela es espléndida. Deben haber ejemplares sueltos por ahí, porque es el único libro que está escrito en el mundo de el ambiente de la época del proceso, los peores momentos de la represión en las calles, en las calles, transcurre en las calles, transcurre afuera, entre los pobres ladrones que no podían seguir siendo ladrones porque los mataban los militares. Es fascinante el libro. Eso sí, eso lo recomiendo, nada más. ¿Quieres decir algo más? No, sobre el tema de cine, yo creo que cine y literatura tienen muy poco que ver. A mí me encanta el cine, amo la literatura, pero transcribir una novela, ya el hecho de transcribir es un concepto falso, es otro lenguaje, otro idioma. Entonces una buena película puede inspirarse en la historia, tomar determinadas escenas o el espíritu de la novela, pero intentar transcribirla es... A mí yo tengo una novela contratada por una productora española que está ahí dando vueltas, que me gané un premio en el BAM, Buenos Aires Negra, por Ciudad Santa, y los tipos como que no se atreven, que es una novela muy compleja, que hay muchos personajes, que bueno, lo que sea, no la verán como un negocio, pero ahí estamos. Por suerte cobré el premio y hago una adicional. No, para terminar quería leer un textito, ¿puede ser? Que habla de las influencias que uno a veces... Y yo lo escribí hace tiempo y a veces lo leo en público, bueno, como tengo poco pudor últimamente. Se llama Perra Hambrienta, ¿no? La perra hambrienta es mi abuela paterna, claro, porque alguien se ofende. Mi abuela paterna, la única que conocí, porque a mi abuela materna no la conocí, se comía la fruta ya mordida, los huesos de pollo de los bifes de costilla que con mi hermano mayor habíamos descartado. Mi abuela paterna era italiana, imagínense, del pueblo de donde venía, bueno, la historia personal y todo. Todo aquello de lo que nosotros, adolescentes, chicos, nos burlábamos porque no conocíamos. Releo este párrafo. Entonces, mi abuela paterna, la única que conocí, se comía la fruta ya mordida, los huesos de pollo o de los bifes de costilla que con mi hermano mayor habíamos descartado. Parecía una perra hambrienta, mi abuela. Se lo dijimos una vez, riéndonos de ella, y mi abuela,
que no tenía dientes para comerse lo que se comía, nos miró como si acabara de encontrarnos entre restos de comida y nos dijo: hijos del olvido, nietos de la furia. Por ella escribo, no por Forlan ni por Hammett. Los esperamos a todos en un mes para un nuevo encuentro de Fundido a Negro. Gracias por haber venido. Gracias a todos.